los policías empezaron a discutir, ¿por qué no podemos usar la genealogía para identificar a un criminal? A la comunidad genealógica le preocupaban las cuestiones de privacidad. Pero entonces apareció el asesino del Estado Dorado y todos se interesaron en eso. Yo me uní lo más rápido que pude porque podría ser un elemento útil. Rosalie y Donna fueron las que inicialmente tomaron la iniciativa. Después me contactó el sargento del equipo de casos archivados. Me pidió que revisara este caso. Todas las pruebas recolectadas seguían disponibles. Lo increíble es que piensas en estas evidencias, pruebas físicas del caso, y que estuvieron guardadas por 51 años en la sala de evidencias. Por ejemplo, estaba el vestido que ella había usado, pero lo que queríamos era el semen del hisopo que se recolectó de Mary. Ya se había ingresado en el sistema CODIS, pero no hubo coincidencia. Ahora, en el 2020, podíamos hacer pruebas genealógicas y, con suerte, encontrar al dueño de la muestra. Usando registros públicos y bases de datos genealógicas públicas, especialistas en ADN analizan la muestra del cuerpo de Mary en la escena del crimen. 4 meses después, surge una pista prometedora. Pasaron 50 años y la escena del crimen nos cuenta lo que ocurrió aquella noche de 1969. El asesino dejó un perfil de ADN que resultó compatible con John Sipos. El detective Johnson investiga a John Sipos. John Sipos, en esa época, tenía unos 74 años. Vivía en una casa muy bonita en Pensilvania, en una ciudad llamada Shakesville, cerca de Allentown. Estaba casado desde hacía más de 40 años. Tenía una carrera exitosa. Lo único curioso de él era que sus vecinos no lo soportaban. Un vecino estaba listo para mudarse porque era muy difícil ser vecino de Sipos. John Sipos era del género correcto, de la edad correcta, y tenía vínculos en San Diego. Había servido en la Marina aquí. En 1969, John Sipos era un marinero asignado a la base de Miramar. Era mecánico y trabajaba en motores a reacción. Es curioso que muchos de sus compañeros solían ir al Star and Garter. No encontramos a nadie que pudiera decir que fue al lugar con John, pero el que otras personas de su base fueran allí nos indicaba que John también lo hizo. Además, fue interesante que en la época del asesinato de Mary, John vivía a solo 3 kilómetros de donde se encontraba el departamento de Mary, también muy cerca del Star and Garter. Todo encajaba bien. Recibí una llamada de Tony Johnson diciéndome, Donna, lo encontramos. Y casi me desmayé. No creía que fuera a suceder. Él dijo, no puedo decirte quién es, pero sí te digo que está en Pensilvania. Era todo lo que sabía. Estaba muy emocionada. Solo sabía que mi hermana estaría muy feliz. Perseguimos su sueño. Es lo que ella quería y lo logramos. Pero aún no había terminado. Para poder efectuar el arresto, los detectives necesitaban estar 100% seguros de que John Sipos era su hombre. Tienes que trabajar mucho para confirmar o descartar una pista. Una de las prácticas es recolectar una muestra de ADN del sospechoso, lo cual se puede hacer tomando artículos de basura desechados por el agresor. Colillas de cigarrillo, pajillas, vasos, vendas. Después de que alguien deja su basura en la acera, nosotros podemos pasar, tomarla y revisarla para ver qué encontramos. Si hubiera vivido cerca, la habríamos recolectado, pero él estaba en Pensilvania, que queda muy lejos.
Descubrimos, después de observar la residencia, que solo el señor Sipos y su esposa vivían ahí. Así que contactamos al FBI. Hablamos con un agente que hizo la recolección y revisión. En esa basura había una venda. La venda tenía su sangre. La sangre es una fuente rica de ADN. Por eso fue recolectada en Pensilvania, donde él vivía, y llevada a San Diego, donde fue analizada por el laboratorio criminal de la policía. Descubrimos que el ADN de la sangre coincidía con el ADN de la escena del crimen. Se sintió muy bien, no lo puedo negar. Desde que empezamos a hacer estas nuevas investigaciones con genealogía, hemos encontrado cada vez más de estos delincuentes que cometen un crimen horrible y luego se reintegran a la sociedad. Y eso contradice el pensar de la policía porque creemos que si lo hizo una vez, lo va a hacer nuevamente. Es increíble para mí que alguien haga algo así una vez y no lo repita, pero parece que así fue. El ADN y la sangre de John Sipos son compatibles con el ADN de la escena del crimen. La policía arresta a Sipos y lo acusa del asesinato en 1969 de Mary Scott. Él negó participar en el asesinato de Mary. Tenía una actitud bastante arrogante y dijo algunas cosas que no nos convencieron mucho. Por ejemplo, algo así como, ella consiguió lo que quería. En otras palabras, insinuando que Mary era una maníaca sexual. También dijo, yo nunca me involucraría con una mujer así. Yo vi el video y fue espeluznante. Él hablaba de ella como si no importara y fue algo muy ofensivo y horrible. Ese hombre dijo cosas horribles de mi madre. Y fue como si se burlara de ella. Eso no se hace. Es horrible para la familia. Lo siento. Recibiste la llamada de Tony diciendo que habían identificado a la persona. ¿Cómo fue esa conversación? Muy emocionante y probablemente con muchas palabras que no podría usar en este momento. Cosas como, wow, esto es algo increíble. ¿Y estás seguro? Y no lo puedo creer. Sabes, ella nunca fue olvidada. Y entonces, de repente, en mi mente, esto empezó a darme alivio. ¡Wow! Recibí una llamada en casa de Tony Johnson. Y dijo, resolvimos uno de tus casos archivados. Y le dije que solo tenía uno. Mary Ellen Scott. Estaba feliz. Es algo que no puedo olvidar. Cuando arrestaron a John Sipos, me sentí mucho mejor. Pero me sentiría realmente bien cuando lo juzgaran y condenaran. Más de 50 años después del crimen, John Sipos es juzgado por el asesinato de Mary. Es especial porque este caso esperó mucho tiempo para este momento. Estábamos muy nerviosos. Cuando lo vi en persona, pensé, este es el último rostro que mi hermana vio. Esta es la persona que la aterrorizó y la mató. Y verlo personalmente fue algo espantoso, horrible.